Muy bien. Entonces están los de tipo S, que es una esfera. Los de tipo P, que son estos lóbulos. Más adelante vamos a ver unos videos. En realidad no quiero que imaginen tampoco que el orbital es una esfera, o sea, esfera exacta. No, solo es un espacio que tiene más o menos la forma de una esfera. Les voy a poner un video en un ratito donde ustedes van a ver más o menos cómo es que los electrones ocupan ese espacio, ¿sí? O sea, solo son puntos en el espacio. Recuérdense que no podemos saber, según una de las preguntas de la tarea, era el que es el principio de incertidumbre, ¿sí? Donde no podemos saber ni la ubicación ni la velocidad de una partícula en un mismo momento, o sea, no se puede, ¿verdad? Entonces, sabemos que existe, pero no podemos saber con exactitud dónde, ¿verdad? Entonces, ni cuándo, ¿verdad? En el tiempo. Solo sabemos que está allí, ¿verdad? Así que no podemos conocer su posición definida. Entonces, estas sombras rojas que se miran acá, solo nos indican el área donde podría encontrarse. Entonces, si se dan cuenta aquí, el orbital P, pues tiene esta forma de lóbulos. Después vamos a ver que hay diferentes modelos también para expresar los orbitales. El orbital D, pues, si se dan cuenta, en el eje, en el orbital S es una esfera que cubre los puntos cardinales, perdón, los ejes del plano cartesiano, X, Y pues también Z, ¿verdad? Aunque aquí no se ve. En los orbitales del tipo P, este orbital está ubicado sobre el eje Y, pero también hay uno que está sobre el eje X y hay uno sobre el eje Z. Por lo tanto, son 3 orbitales del tipo P. En la pregunta de la tarea preguntaba cuántos tipos de orbitales hay. Son 4 tipos, S, P, D y F. Algunos me colocaron 16 y está bien, pero 16 nos hace referencia al número total de orbitales que existen. Por ejemplo, el orbital S es solo uno. En el orbitales de tipo P hay 3, porque hay uno sobre el eje Y, hay uno sobre el eje X y hay uno sobre el eje Z. Entonces, son 3. Los de tipo D se encuentran en estas zonas intermedias entre los puntos X, entre los ejes de Y y X, pero también hay uno que está colocado sobre sobre X y Y. Entonces, aquí hay uno, aquí hay dos, en realidad son 5, aquí nos faltan 3, ¿verdad? Pero no están dibujados. Entonces son 5 del tipo D. Y finalmente decimos que son 7 del tipo F. Muy bien, voy a seguir avanzando. Él es Werner Heisenberg. Es un físico y filósofo alemán que vino a iluminar con su conocimiento de la química. Y fue el que introdujo el principio de incertidumbre, ¿sí? Él fue el que creó ese concepto y a lo que él hacía referencia, pues es que no se puede conocer con exactitud dónde se encuentran los electrones en un átomo. Solo se sabe que están dentro de la corteza del átomo, ¿sí? Ocupan un espacio, pero no se sabe exactamente dónde. Entonces, por eso existen los orbitales. El modelo de Bohr, que es el que más hemos utilizado, pues nos hace más fácil de entender. Ahorita les voy a poner una imagen de ese modelo clásico porque de alguna manera nos facilita entender ciertas cosas. Muy bien. Y pues él citaba, ahora sabemos que no sabemos, porque antes se creía, se podía definir la posición de un electrón, pero en realidad no se puede. Entonces, por eso hace mención de esta palabra célebre, ¿verdad? Sabemos que no sabemos dónde están los electrones, pero sí sabemos que existen. Muy bien. Luego vamos a entrar de lleno a los números cuánticos. Ya saben que son 4 números cuánticos. También se los preguntan en la tarea y si hicieron su tarea, seguramente leyeron su guía, ¿verdad? Entonces, los números cuánticos son 4, ¿verdad? Y esos números cuánticos, en realidad, sí son útiles para saber de dónde salen las configuraciones electrónicas. Ustedes van a ver que en su tabla periódica, hasta abajo de cada elemento, voy a adelantarme por acá, robé una imagen. Por ejemplo, en sus tablas periódicas, aquí tenemos el elemento fósforo, ¿sí? Aquí tenemos el número atómico, ¿sí? Este es el número clave. Si hay 15 protones, o sea, el número atómico nos dice cuántos protones hay. El elemento fósforo tiene 15 protones, tiene 15 electrones, y si lo restamos a su masa promedio, podemos saber el número de neutrones también, ¿verdad? Pero, bueno, eso ya fue tema del examen.
Aquí está su símbolo atómico, el nombre, la masa, sus números de valencia, ¿verdad? Y esta parte de acá, esto que ven ustedes, NE3S2, 3P2, esto es configuración electrónica. Pero ¿de dónde sale esto? O sea, ¿esto qué nos dice? Entonces, esto nos muestra la ubicación aproximada en el espacio de los electrones y cómo están llenos esos niveles, ¿verdad? Esto se refiere únicamente a los niveles de energía, a los orbitales y a los electrones, ¿sí? Pero en realidad, los niveles de energía, los orbitales, todo está relacionado a los electrones, ¿verdad? Así que este número, o esto que aparece acá, le decimos configuración electrónica, porque es de los electrones, ¿verdad? Aquí ya sabemos lo de los protones. Aquí la masa saben que es la suma de protones y neutrones, o sea, lo que está en el núcleo. Pero esto nos indica qué es lo que está alrededor del núcleo. Y esto también son los electrones que los elementos pueden compartir o recibir, ¿verdad? Estos números que después vamos a ver el tema de valencias. Muy bien, regreso rápidamente al tema. Muy bien, entonces el primer número cuántico o el número cuántico principal, que es denominado a veces con la letra N, nos indica la cantidad de niveles de energía. Ojo con esto, nivel de energía no es lo mismo que tipo de orbital. El nivel de energía nos dice qué tan lejos del núcleo se encuentran los electrones. Yo les hacía una gráfica en la pizarra el otro día y se recuerdan que los niveles, el nivel máximo que hay hasta hoy descubierto es de 7, o sea que los elementos con mayor número de niveles de energía tienen únicamente hasta 7, que son los que están en el periodo 7 de la tabla periódica. Yo les hacía esa pregunta en el examen. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? Periodos tiene 7. Grupos tiene 18. Si colocaron 18, pues se confundieron, ¿verdad? Pero es para que ustedes lo recuerden. Periodos son las filas y grupos son las columnas, ¿verdad? Entonces puede tomar valores desde 1. Los que tienen valor 1 es el hidrógeno y el helio, que son los que están en la primera fila. Y luego vamos bajando así sucesivamente hasta llegar a... hasta llegar a el francio, radio, actinio, cruciatorio, todos los de la fila número 7, ¿sí? Que ustedes los pueden ir verificando en sus tablas periódicas. Muy bien. Por ejemplo, a ver, este átomo que está acá, no podemos ver cuántos protones tiene en su núcleo, pero si tiene el mismo número de protones y electrones, vamos a contar los electrones, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si es un átomo neutro, tiene la misma cantidad de protones. Entonces, ¿qué elemento tiene 7 protones en su tabla periódica? A ver quién me responde. Nitrógeno. Muy bien, el nitrógeno. Gracias. Uy, ¿quién me responde? El nitrógeno, correcto. Entonces, ¿en qué periodo se encuentra el nitrógeno? En su tabla periódica. ¿En qué periodo? 2. En el periodo número 2. Eso quiere decir que su primer número cuántico, esta n que está acá, es 2, porque está en la fila 2 de la tabla periódica, o sea, está en el periodo 2, entonces sabemos que tiene 2 niveles de energía. Ojo con esto, este es el modelo clásico, que es válido y es útil, porque nos sirve para representar más fácil, porque no podemos estar dibujando lóbulos y cositas. Y dibujos, ¿verdad? A la hora de hacer una representación en papel, porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces, el modelo clásico se usa para poder hacer esta distribución de electrones mucho más fácil. Pero en realidad, ustedes tienen que saber que los electrones no es que estén sobre una línea, sino que es un espacio, ¿verdad? Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta. Cuando vean este modelo, ustedes siempre recuerden, está bien, estos dos están en el nivel 1,
Y estos 5 que están acá afuera están en un nivel de energía 2. Pero también existen en orbitales, no lo olviden. Muy bien. El número cuántico secundario, denominado también como L, determina la forma de la nube. Y son las 4 formas que ya vimos al inicio. La esfera, lóbulos que están sobre el eje X, Y, Z, o lóbulos del tipo D, o lóbulos del tipo F. ¿Sí? Dice que corresponde a la zona más probable. Recuérdense que cuando estamos hablando de los electrones, todo es probabilidad, todo es incertidumbre. No sabemos con exactitud, no podemos asegurar un Entonces, siempre que se hable de números cuánticos, tenemos que tener en cuenta la palabra probabilidad o incertidumbre, o también la palabra indeterminado, porque su posición es indeterminada. ¿Dónde encontrar un electrón? El número cuántico azimutal, esta L también se conoce como número cuántico azimutal o secundario. O sea, tiene 3 formas de nombrar. Número cuántico azimutal, número cuántico secundario o también conocido como número L. Es propio de cada orbital y es independiente de cada nivel energético en el que probablemente, si vuelven a ver, usamos la palabra probablemente, se encuentra el electrón. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que en un mismo nivel de energía pueden haber orbitales de tipo S y de tipo P, y también pueden haber de tipo D. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esto, ¿verdad? El número cuántico azimutal es propio de cada orbital. Entonces, los orbitales son independientes del nivel de energía. Eso quiere decir que dentro de un mismo nivel de energía pueden haber diferentes tipos de orbital, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito más adelante. Por convención, los valores permitidos para los orbitales S, P, D y F, o sea, los valores con los que se les llama es S, se conoce como 0, o sea que cuando ustedes vean una L igual a 0, estamos hablando de orbital S. L igual a 1 es un orbital P. L igual a 2 es un orbital D y L igual a 3 es un orbital F. Cada subnivel de energía puede alojar cierto número máximo de electrones. Ojo con esto. Cuando tenemos un orbital S, o sea, que tiene forma de esfera, a ese orbital solo le caben 2 electrones y nada más. No pueden haber 3. Menos sí puede haber 1, pero no más de 2. En el caso de los orbitales P, lo mismo. Puede haber 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero no más de 6. En los orbitales D pueden haber hasta 10 y en los orbitales F hasta 14. Si se recuerdan, yo les dije, en el orbital S es una esfera. En el orbital P hay 3 orbitales tipo P. Y cada orbital puede contener 2 electrones. Por eso es que son 6, porque hay 3 orbitales tipo P por 2 electrones que caben a cada orbital, son 6. Y así sucesivamente. Del tipo D son 5 orbitales y le caben 2, por eso un total de 10. Del tipo F son 14, son 7 orbitales, sí, tipo lóbulo, y le caben hasta 14 electrones. Muy bien. Los electrones irán ocupando los subniveles por orden creciente. O sea, que primero va a llenarse el orbital S, luego el P, luego el D y luego el F. Pero a partir del nivel 4S, o sea, del cuarto nivel o de la cuarta fila en sus tablas periódicas, ya se empieza a llenar primero el orbital 3D. O sea, el orbital 3D del nivel anterior y después, bueno, ya se hace complejo, pero vamos a hacer ejercicios de esto para que ustedes lo entiendan en la próxima clase. Muy bien, seguimos. El número cuántico magnético. El magnético, pues ya sabemos, el primer número cuántico es el nivel, el segundo, la forma de la nube, y el tercero, cómo se orienta en el espacio. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos los orbitales P, que son 3, ya habíamos dicho. Pues hay uno que está ubicado sobre el eje Y, aquí hay uno que está ubicado sobre el eje Z y el otro está ubicado sobre el eje X. Entonces, este número magnético nos dice, bueno, está en -1, está sobre el eje X, está en 0, está sobre el eje Y, está en +1, está sobre el eje Z, ¿verdad? Entonces, si es -1, quiere decir que solo tenemos 2 electrones o un electrón. Y así sucesivamente. Si está en el 0, pues
eso quiere decir que ya hay 2. Si está en 1, pues ya saben que están completos los niveles, los orbitales del tipo P en este caso. Si se dan cuenta los orbitales del tipo D, pues hay desde -2, -1, -0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque son 5 orbitales. Y aquí en el orbital tipo F hay de -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, porque son 7 orbitales del tipo F. Muy bien. El spin, número cuántico del spin. Dice, el número cuántico del spin describe la dirección en la que gira el electrón alrededor de su propio eje. Eso sí lo vimos en una de las primeras clases. Así como la Tierra gira sobre sí misma, los electrones también giran sobre sí mismos. Pueden tener valores de +1/2 o -1/2. ¿Qué significan estos números? Pues cuando hablamos de 1/2, quiere decir que gira a la derecha. Cuando hablamos de -1/2, gira a la izquierda. ¿Y por qué 1/2? Porque para completar un giro necesita dar 2 vueltas para volver a su posición inicial. Eso significan estos 1/2. Pero ahorita no nos sirve eso. Solo nos sirve conocer que tienen uno gira a la derecha y el otro gira a la izquierda. No pueden existir 2 electrones en un mismo orbital girando al mismo lado. No se puede. Uno tiene que girar a la izquierda y el otro a la derecha, ¿verdad? No pueden existir 2 electrones con un mismo número cuántico. No se puede, ¿verdad? No puede existir porque rompe algunas leyes de la física, ¿verdad? Entonces, debe de darse el caso tal como se muestra acá. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Por eso es que solo pueden haber 2 electrones por cada orbital. Porque si tenemos un tercer electrón y entonces ese tercero va a girar a la derecha o va a girar a la izquierda, pues no se puede, o sea, simplemente no puede existir otro que tenga un mismo número cuántico, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Finalmente, eh, les muestro esto, ya lo habíamos visto. Por ejemplo, bueno, antes de esto mejor vamos a los videos y después terminamos con esto. Muy bien. ¿Pueden ver esta pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Profe. Yo les voy a explicar porque este video no tiene audio, entonces se los voy a ir explicando yo. Muy bien. Aquí es el modelo de Bohr, el modelo clásico, ¿sí? El átomo de Bohr, donde tenemos un núcleo, protón, neutrón y un electrón girando alrededor del núcleo. Modelo clásico, ¿sí? Ese es un átomo de hidrógeno. Voy a regresar un poquito. Es un átomo de hidrógeno, ¿por qué? Porque solo tiene un protón, ¿sí? ¿Y qué elemento tiene un solo protón? El hidrógeno. Bueno, ahora, el modelo de Heisenberg, que es el que vimos al inicio de la presentación, en el modelo de Heisenberg nos dice que el electrón está indeterminado, o sea, no gira sobre una línea, gira sobre un espacio que parece una esfera, ¿sí? Entonces, si lo ven, por aquí anda eh, moviéndose, porque no podemos saber su ubicación exacta. No, en el video que les mostré en clase también veíamos eso, ¿verdad? Que no podemos determinar eso. Está el núcleo y aquí nos empieza a hablar de los números cuánticos y se empieza a formar la configuración electrónica. Por ejemplo, el número 1, ¿qué nos dice? Si se recuerdan, ¿qué nos dice el número 1? El primer número cuántico. A ver, ¿quién me responde? ¿Qué nos indica el primer número cuántico? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, profe. ¿Sí se escucha? Ah, bueno. Bueno, por si, gracias Marvin. El primer número cuántico es este 1 chiquitito que aparece acá y nos está diciendo el nivel de energía. O sea, si ustedes van a su tabla periódica,
¿En qué periodo está el hidrógeno? ¿En qué número de periodo está el hidrógeno? A ver, usen su tabla periódica. ¿En qué periodo está el hidrógeno? 2, profe. ¿El hidrógeno está en el periodo 2? ¿Segura? 1S. En el periodo 1. En el 1. Sí, está en el periodo 1. Por eso nos dice acá que está en el, o sea, si está en el periodo 1, quiere decir que solo tiene un nivel de energía. Y es que solo vemos un nivel de energía acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué forma tiene ese espacio dentro del nivel de energía? Pues aquí dice que tiene una forma del tipo S. Por eso vemos aquí media esfera. En realidad es una esfera completa, ¿verdad? Pero aquí para que ustedes vean, pues está partida a la mitad. Esto ya es un orbital. Bueno, le voy a dar play. Vean cómo se mueve el electrón, ¿sí? Sin una dirección ni velocidad determinada. Muy bien. Acá nos está mostrando una tabla periódica y le voy a dar pausa acá. Vean. En la tabla periódica, al lado izquierdo de la tabla, nos está diciendo que los elementos que están de este lado normalmente, sus orbitales son del tipo S. Y si ustedes van a la tabla periódica y revisan las configuraciones electrónicas de esos, pues terminan en un orbital del tipo S, tanto los alcalinos como los alcalinotérreos. ¿Sí? Ahora, estos de acá en medio, ¿cómo les llamamos a estos elementos que están en el centro de la tabla periódica? ¿Alguien se recuerda? Transición. Los metales de transición. Estos metales de transición tienen orbitales del tipo D. Aquí se puede ver un poco, no sé si alcanzan a ver, orbitales del tipo D. Todos estos. Acá, del lado derecho de nuestra tabla, donde están los otros metales, metaloides, no metales, gases nobles, terminan en orbitales del tipo P. ¿Sí? Tienen orbitales del tipo P. Pueden estar llenos o parcialmente llenos, ¿sí? El máximo de los orbitales, el máximo de electrones en orbitales de tipo P, ¿cuánto es? ¿Cuánto les dije que era el máximo de electrones? Para llenar los 3 orbitales del tipo P. 2. 2 por cada orbital, pero si tenemos 3 del tipo P, ¿cuántos 6. electrones? Exactamente. Cabrían hasta 6. Muy bien. Aquí abajo se encuentran las tierras raras o metales de transición interna, o también les conocemos como lantánidos y actínidos, ¿sí? Estos tienen orbitales del tipo F, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan reconociendo las configuraciones electrónicas. Si ustedes revisan en su tabla, estos van a ir terminando en orbitales S. Estos probablemente terminen algunos en S, pero la mayoría terminan en D. Estos terminan en P y estos terminan en F. Eso después, ya cuando se forman moléculas, estos orbitales se unen y crean nuevos orbitales, ¿sí? Que le da forma a las moléculas, luego a los compuestos, luego a todo lo que podemos ver y tocar, existir. Nosotros mismos estamos hechos de estos átomos y están conectados con estos orbitales, ¿sí? Muy bien, sigamos. Acá nos muestra el primer, un orbital tipo S, ¿sí? Y sus electrones moviéndose en el espacio, ¿sí? A ver, ¿qué elemento es este? ¿Cuántos protones ven? ¿Qué elemento es? Berilio. Solo vemos 2 protones. Los azules son neutrones. Entonces, ¿qué elemento es? Helio. Helio. Sí, y solo tenemos un nivel de energía. Aquí ve, este número cuántico me dice que estamos todavía en el primer periodo. No hemos bajado al segundo periodo todavía. Y es un orbital de tipo S, porque era como una esfera. Ustedes lo vieron al principio. Muy bien. Veamos, pues. Aquí le van a ir subiendo de nivel. Bueno, ahora, si se dan cuenta, hay un primer nivel acá
y hay un segundo nivel acá. O sea que ya tenemos dos niveles. Entonces el primer número cuántico va a ser 2. ¿Qué forma tienen? Pues los dos tienen forma S, ¿sí? Veamos. Ahora hay orbitales tipo P. Aquí ya aparecen esos lóbulos del tipo P. Voy a pausar acá un momento. Permítanme, a ver si lo gira para abajo. Muy bien. Aquí al centro se ve el primer orbital tipo S y aquí está el número cuántico, ¿eh? 1, o sea, primer nivel, orbital tipo S. Luego, segundo nivel de energía, orbital tipo S. Es este más blanco que se ve aquí, se afuerita. Luego, en la primera fila no hay, en el primer periodo no hay orbitales del tipo P, solo S. En el segundo periodo ya encontramos orbitales del tipo P, que los contienen el boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, etcétera, etcétera, los que están del lado derecho de la tabla. Estos orbitales tipo P, ya ven que son como lóbulos, ¿sí? Y son siempre del nivel de energía 2. No hay cambio. Ustedes lo miran un poquito más afuera, pero siempre son del nivel de energía 2. Ya saben que los niveles de energía solo nos muestran qué tan lejos están los electrones del núcleo. Por ejemplo, en el nivel 1, este electrón que se ve acá está bien cerca del núcleo. Ahora, este que está acá está más lejos, al igual que este que se ve acá. Entonces, eso nos indica el primer número. El segundo número, la forma. Bueno, vamos, uno más complejo. Vamos a ver si nos ponen un elemento ahí más complejo. Muy bien, ahora tenemos muchos más, ¿verdad? Tenemos un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, ¿sí? Aquí dice 3S, es esta esfera, y aquí dice 3P, entonces ya estamos hablando de estos lóbulos siempre dentro del nivel 3, ¿sí? Ustedes dirán, se ve muy difícil, pues por eso a veces utilizamos el modelo clásico, porque es más fácil de entender que entender esto. Bien, aquí hay un átomo de hierro. Vean cómo está el átomo de hierro. Esos lóbulos muestran los espacios donde podrían moverse los electrones. Si se dan cuenta, es mucho más grande y mucho más complejo de entender, ¿verdad? Muy bien. Mi trabajo. Voy a cambiar video. Les voy a poner otro video, que este sí tiene audio. Por favor, me ponen un dedito arriba, ahí una manita, un pulgarcito para ver si se escucha. Esta es una imagen semiclásica del átomo más ligero, el de hidrógeno. Un electrón describe una órbita circular en torno al protón. En el estado de más baja energía, el radio de la órbita recibe el nombre de radio de Bohr. ¿Sí se escucha el video? Sí, profe. Vean, él va a hablar mucho de física ya a un nivel muy avanzado. Entonces yo solo quiero que pongan atención a la parte donde él menciona o cómo se observan los orbitales, ¿sí? Porque ni siquiera son formas definidas, solo él los representa como puntitos donde pueden existir los electrones. Esta representación es inexacta por varios motivos. En primer lugar, el protón es unas 50.000 veces más pequeño que el radio de Bohr. En segundo, la mecánica cuántica nos enseña que el electrón no describe una órbita con forma definida, ni es posible localizarlo con precisión. En vez de eso, ocupa una región extensa en torno al protón, denominada orbital. En esta simulación los orbitales se representan como nubes de puntos. Las zonas con mayor densidad de puntos son aquellas donde la probabilidad de encontrar el electrón es mayor. El orbital de más baja energía recibe el nombre de orbital 1s. El 1 es el número cuántico principal. Tiene que ver con la energía del electrón. La s indica que el número cuántico orbital L es 0. Los orbitales s tienen simetría esférica, de modo que la probabilidad de encontrar el electrón es la misma en cualquier dirección.
El radio de la segunda órbita de Bohr es 4 veces el radio de Bohr. Alejémonos. El nivel de energía n igual a 2 comprende dos valores del número cuántico orbital L. El orbital 2s se corresponde con L igual a 0. Como vemos, este orbital ocupa una región mucho más amplia. Hagamos desaparecer el orbital 1s y representemos ahora una fina rodaja ecuatorial del 2s. De este modo vemos que posee un nodo radial, es decir, una distancia a la que la probabilidad de encontrar el electrón es 0. De nuevo, este es el orbital 2s completo. El número cuántico L igual a 1 da lugar a 3 orbitales, denominados 2p. Este es uno de ellos. Consiste en dos lóbulos que podemos considerar alineados con el eje X. El segundo, el 2pi, descansa sobre el eje Y. Por último, este es el orbital 2pz. Si representamos los tres a la vez, vemos que la nube electrónica es algo confusa, pero exhibe un alto grado de simetría. El tercer nivel energético da lugar a tres valores de L. De nuevo, el orbital 3s corresponde con L igual a 0. Posee dos nodos radiales, el exterior se ve con claridad en esta animación. El interior queda casi completamente oculto por la nube circundante. Igual que los 2p, los orbitales 3p constan de dos lóbulos, pero están partidos en dos por un nodo radial. Este es el 3px, este es el 3pi, y 3pz. Hay varias formas de elegir los 5 orbitales 3D. Esta es tal vez la más popular. 3 de ellos poseen 4 lóbulos a lo largo de las bisectrices de los ejes coordenados. El cuarto tiene sus 4 lóbulos a lo largo de los ejes X e Y. Por último, el quinto tiene 2 lóbulos a lo largo del eje Z junto con una región con forma de rosquilla sobre el plano XY. A medida que los números cuánticos crecen, los orbitales adquieren formas cada vez más complejas, con nuevos lóbulos y nodos. Por ejemplo, este es uno de los 7 orbitales 4f. Y este es otro. La distancia promedio del electrón al núcleo también se hace cada vez mayor. Observemos la diferencia de tamaño con el orbital 1s del estado fundamental. Bueno, espero que esa representación gráfica les haya ayudado a entender un poquito cómo están hechos los orbitales. Él mencionaba, observen la diferencia, decía, del F y en el centro de SF había un orbital S hasta el centro, una bolita verde chiquitita. Entonces, él dice, observen la diferencia, o sea, de la distancia. Vean, aquí está el orbital S, el primero del nivel 1. Entonces, la distancia de los electrones de aquí al núcleo es cerca, pero miren los orbitales
perdón, los electrones que están en orbitales de tipo F están bien lejos, ¿verdad? Del núcleo. O sea, pueden llegar a estar hasta aquí o pueden estar acá también, pero ya ocupan una región mucho más extensa y más alejada del núcleo, ¿verdad? Muy bien. Entonces les explico un poquito sobre la tarea. Y si se me corta, pues pasen feliz tarde, ¿verdad? Pero en la tarea yo les pregunto, ¿cuál es el nivel energético del fósforo, por ejemplo? Entonces ustedes ven en qué periodo está, o este número, ¿sí? Que también nos dicen qué nivel está, en qué periodo está, en el 3. Les pregunto, ¿cuál es el orbital, el último orbital del elemento? Pues en este caso es el P, el último que aparece acá, ¿sí? Y si les digo que anoten la configuración electrónica, es anotar todo esto. ¿Sí? Esa es la tarea. Ustedes copian todo esto que está acá. Si no, bueno, ya no me da tiempo de resolver dudas el día de hoy, así que si tienen dudas, déjenme las pendientes para la siguiente clase. Igual, dudas con la tarea, pues me pueden consultar y con gusto les respondo. Así que pasen una feliz tarde. Adiós, profe, igualmente.